Buenos días chicos y chicas del primer curso, reciban un cordial saludo en esta mañana de viernes 31 de julio del año 2020. Estamos retomando nuestras actividades luego del receso de invierno y vamos a continuar con nuestro programa de Historia y Geografía. ¿Sí? Sean todos muy bienvenidos a esta clase de Historia. Hoy vamos a avanzar en nuestro recorrido eh, a través de la Edad Moderna. Habíamos desarrollado en las clases anteriores todo lo que confería a el Renacimiento y al humanismo, y hoy vamos a ver otro evento histórico de esta época que tiene que ver con la Reforma Protestante. Corresponde a la unidad 5, el tema 2, y las páginas que solicito ustedes tengan abiertas en sus libros son las que van de la 68 a la 73. ¿Cuál es la capacidad de esta lección? Describe el proceso de evolución histórica de la sociedad occidental y los indicadores que se desprenden. Identifica los precursores y representantes de la reforma protestante y distingue los principios de la reforma protestante. ¿Sí? Entramos entonces, sin más preámbulos, directamente a nuestro contenido. ¿Recuerdan este cuadrito? Sí, es una línea del tiempo que nos permite ubicarnos precisamente en la historia. Habíamos empezado acá, ¿se acuerdan? Con Grecia y con el Imperio Romano, ¿sí? Grecia y Roma, en realidad, las dos grandes civilizaciones que dieron prácticamente origen a la civilización occidental. Habíamos estudiado al cristianismo también, que había surgido históricamente en el contexto del Imperio Romano y que se había extendido su influencia principalmente a lo largo de la Edad Media, a través de una institución que vamos a ver justamente hoy, eh, cómo digamos, adquiriendo y avanzando en cuanto a sus influencias en la sociedad, que es la Iglesia. ¿Sí? Estudiamos al Renacimiento, que también tuvo lugar aquí en la Edad Moderna, ¿sí? Ya finalizada la Edad Media, y en la Edad Moderna también va a aparecer este evento que se conoce históricamente como la Reforma Protestante. ¿Sí? Bien, entonces, para que nos ubiquemos, estamos acá, ¿sí? En la Edad Moderna, en los primeros años de la Edad Moderna, saliendo de la Edad Media, saliendo de la Edad Media. ¿Sí? Bien, Reforma. Bien, ¿a qué se le denomina Reforma Protestante? Fue un movimiento de carácter eminentemente religioso, ¿sí? Surgido en lo que históricamente correspondería hoy a Alemania, ¿sí? No era el país Alemania como lo conocemos hoy, pero en su configuración histórica eran los antecedentes de lo que sería la Alemania de hoy, los territorios de, de lo que es Alemania a día de hoy. ¿Sí? Esto surgió en el siglo XVI, ¿sí? Para ser exacto, en los primeros años del siglo XVI, el primer cuarto, ¿sí? Los primeros 15, 30 años de los años 1500. ¿Sí? Y tuvo consecuencias muy grandes, no solamente a nivel religioso, sino también trajo consecuencias sociales y políticas en toda Europa. ¿Sí? Eh, las consecuencias más notables, evidentes, fue la separación de una parte de la Iglesia, ¿sí? Una parte de la Iglesia Católica Europea, y dio lugar a lo que se conoce como el protestantismo, ¿sí? Que es un, una facción del cristianismo occidental. ¿Sí? Eh, entonces, entre las más grandes consecuencias que podemos mencionar, que podemos citar de la reforma, es precisamente una separación de una parte de la iglesia. ¿Sí? El objetivo principal de esta fracción de la iglesia que se separó, por así decirlo,
fue restablecer la fe cristiana en, en sus caracteres simples, por así decirlo, en su simplicidad y en sus purezas primitivas. Es decir, consideraban que la iglesia eh, no estaba, digamos, eh, llevando a cabo o cumpliendo con su misión en la tierra, ¿sí? Siempre en términos espirituales. La motivación fue eminentemente espiritual, religiosa le llamarán los históricos, ¿sí? Eh, pero la idea era precisamente salvar, digamos, o recuperar la esencia del cristianismo, ¿sí? En las palabras y en las motivaciones de los propios reformadores protestantes, ¿sí? Bien, entonces, movimiento de carácter eminentemente religioso que va luego a desembocar en otros aspectos políticos, sociales y también económicos en Europa, a partir del siglo XVI. Bien, ¿quiénes fueron los precursores de lo que se denominó Reforma Protestante? Bueno, tenemos en primer lugar a un teólogo y profesor inglés, John Wycliffe, que vivió entre los siglos, bueno, en realidad vivió en el siglo XIV, ¿sí? Eh, este, este profesor era un profesor de la Universidad de Oxford, para que tengan una idea. La Universidad de Oxford fue una de las primeras universidades de Europa y del mundo, ¿sí? Eh, las universidades tenían una alta influencia de carga religiosa, por así decirlo. De hecho, surgieron en el contexto de una sociedad totalmente eh, religiosa, totalmente enmarcada dentro de los tentáculos y de la influencia directa de la Iglesia Católica, ¿sí? Y lo que hizo este profesor Wycliffe para su época fue bastante audaz, ¿sí? Él, en su carácter de intelectual y de profesor de esta universidad, denunció los abusos del clero, es decir, denunció los abusos de las personas que este, eh, estaban ordenadas dentro del servicio eclesiástico, ¿sí? Condenó la doctrina de las indulgencias. Las indulgencias eran o corresponden a una doctrina dentro de la Iglesia Católica que tiene que ver con los conceptos de perdón, de penitencia, ¿sí? De remisión de los pecados, y en los cuales en esta época específica de la historia la Iglesia tenía mucha intervención, ¿sí? Tenía eh, mucha podemos decir, mucho protagonismo, ¿sí? Eh, y también criticó el poder temporal de la iglesia, ¿sí? El poder que se atribuían los líderes eclesiásticos, no solamente en el ámbito espiritual, sino también muchas veces traspasando a lo político, a lo terrenal, a lo humano, ¿sí? A eso se refiere al poder temporal de la iglesia. Este señor, este profesor, recomendaba el casamiento de los sacerdotes, por ejemplo, que había quedado este, eh, reglamentado o reglamentada su impedimento, el impedimento de los clérigos dentro del catolicismo de acceder a los matrimonios unos siglos antes, eh, lo cual a mucha gente, obviamente muchos cristianos dentro mismo del seno de la iglesia, no les fue de mucho agrado, ¿sí? Eh, y también insistió en la autoridad suprema de las escrituras. Es decir, para su época, todo lo que este profesor de la Universidad de Oxford planteó era ya bastante revolucionario, bastante audaz, ¿sí? De hecho, muchos de ellos van a sufrir persecuciones y van a eh, terminar pagando con su vida, en muchos casos, sus posturas revolucionarias, ¿sí? Tenemos a otro reformador, este reformador de origen checo, Jan Hus. También vivió entre el siglo XIV y XV, ¿sí? Este señor fue profesor de la Universidad de Praga, también vemos, era intelectual, era
religioso, pero intelectual, teólogo, ¿sí? Tomó las ideas de Wycliffe y prácticamente siguió con la misma línea y sufrió, digamos, las consecuencias, ¿sí? Fue excomulgado por el Papa de aquel momento. El ser excomulgado era prácticamente una tragedia, ¿sí? Para una persona de confesión católica. Era totalmente declarado prácticamente un paria en vida, ¿sí? Despojado de prácticamente todo, despojado de todos los beneficios o de los, eh, podemos decir, de todas las atribuciones que podía conferirse uno como cristiano, ¿sí? La iglesia se arrogaba esa autoridad de decidir quién pertenecía a ella y quién no, y quién iba al cielo y quién no, ¿sí? Bueno, entonces en este caso, Wycliffe fue excomulgado, ¿sí? Por el Papa, pero no solamente eso, sino que fue quemado vivo por sentencia de un concilio, que fue el concilio de Constanza, ¿sí? En este caso vemos que alguien, este, y muchos más, más adelante padecerían y pagarían con su vida el precio de mantener ideas diferentes, ¿sí? Una época de mucha intolerancia, una época de mucha, este, eh, mucho peligro, podemos llamarlo, a la hora de ir en contra de lo establecido, ir en contra de lo que eh, las autoridades, en este caso, eh, proclamaban, ¿sí? Bien, Jan Hus. Y por último tenemos, en este caso, o sea, estamos haciendo un resumen, ¿sí?, de los principales, a Martín Lutero, ¿sí? Martín Lutero fue un monje austino alemán nacido a finales del siglo XV. Es el más tardío, por así decirlo, de los reformadores, pero también el más importante, ¿sí?, el más trascendente. Fue teólogo, fue también un estudioso del derecho, ¿sí? Vemos que todos eran intelectuales, bueno, en el caso de Lutero también. Tras una profunda reflexión, tanto filosófica, espiritual y religiosa, ¿sí? Hizo este tipo, Lutero, va a hacer algo que no hicieron los demás. Va a hacer públicas, pero públicas de manera muy elocuente y muy evidente, sus discrepancias con la iglesia. Con sus famosas, colgando las famosas 95 tesis en la iglesia de Wittenberg, ¿sí? Él va a desarrollar toda su teoría y toda su doctrina reformadora y va a pegar su tesis o colgar su tesis en la fachada de una iglesia en Alemania, en la ciudad de Wittenberg, con la intención justamente de hacer públicas sus ideas totalmente revolucionarias, ¿sí? Entre las ideas que él sostenía, por ejemplo, es la que eh, la principal, la que sostiene, digamos, toda su protesta, es que el hombre es salvo por la fe y no por las obras. Es decir, eh, es la fe individual, la fe, la relación personal que uno tiene eh, con Dios, en este caso, ¿sí? Es la que le confiere al hombre la salvación. Es decir, la justificación por fe, algo que es bastante clara en la Biblia y en algunos aspectos puntuales de las Escrituras. Por ejemplo, el libro de Romanos, la carta del apóstol Pablo a los romanos habla un montón de esto, ¿sí? Y de esta manera Lutero se distancia y se divorcia de la iglesia porque para la iglesia católica existen algunas, de hecho, existían y siguen existiendo algunas, podemos decir, doctrinas que, a ver, implican un montón de sacramentos más o de pasos extra, por así decirlo, eh, para explicar el tema de la salvación. Bueno, Lutero lo que quiso fue recobrar esa simplicidad de la fe y decía,
uno es salvo por la fe y no por las obras, ¿sí? Obviamente, ligado a esto está la cuestión de que la Biblia es la norma fundamental de la fe y no la tradición de la iglesia. Aquí sí ya chocó directamente con la iglesia, ¿sí? Negó prácticamente la tradición de la iglesia y no solamente contento con eso, también criticó la autoridad del Papa, ¿sí? Como podrán imaginarse, obviamente iba a ser excomulgado, perseguido, ¿sí? No sufrió la suerte de Wycliffe y Hus, no fue quemado vivo, pero zafó un par de veces, ¿sí? Fue el principal artífice de la Reforma Protestante y uno de los personajes más influyentes de la historia, porque lo que hizo va a marcar prácticamente un antes y un después en la historia de la Iglesia y también en la historia europea, ¿sí? Martín Lutero. Bueno, vamos a ver causas de la Reforma Protestante. Bien, en primer lugar, la cuestión de la venta de indulgencias. Lo que mencioné anteriormente, las indulgencias o la doctrina de las indulgencias implicaba una intervención, un protagonismo directo de la Iglesia en cuanto a la salvación de los creyentes, ¿sí? Y esto hizo que se preste a un montón de circunstancias y situaciones que traían, digamos, corrupción, tanto obviamente espiritual y material, política, ¿sí? Económica también. Se vendía prácticamente la salvación, por así decirlo, ¿sí? Y la iglesia tenía alta responsabilidad en ello. Había perdido el contacto el contacto, la influencia y había perdido, por así decirlo, la autoridad dentro mismo del clero, ¿sí? Muchos eclesiásticos, eh, al margen de lo que la propia doctrina cristiana enseñaba, empezaron a acumular riquezas, ¿sí? Empezaron a eh, enfocarse en cuestiones mucho más terrenales que en las celestiales, ¿sí? Por así decirlo, cuando en realidad las celestiales y las espirituales deberían haber sido la, la prioridad, ¿sí? de, de la intervención eclesiástica. Sin embargo, se van a empezar a enfocar en el mundo terreno, ¿sí? Bien, la intervención de los papas también iba de la mano con este mismo espíritu, un espíritu renacentista, humanista, ¿sí? Podemos llamarlo también. Eh, Todas estas influencias del Renacimiento y del humanismo, de alguna manera, este, se filtraron dentro de la iglesia y los papas no fueron ajenos a ella. Se empezaron a centrar en asuntos mucho más terrenales que espirituales, como habíamos mencionado. ¿Sí? Empezaron a buscar eh, más el poder terrenal y su intervención directamente en la política. Hubo muchísimos papas que tuvieron directa intervención en la formación de estados, en conquistas militares, en guerras, ¿sí? Para que se hagan una idea. Y también todo esto va de la mano, o sea, es un conjunto, es un todo, ¿sí? No se puede entender uno sin lo otro. La relajación de amplios sectores del clero en materia de costumbres. Las tradiciones y las costumbres cristianas habían quedado de lado y resumiendo, podemos decir que el cristianismo oficial, institucionalizado a través de la iglesia, eh, sufrió de mucha corrupción. ¿Sí? Bien, y esto generó descontento dentro mismo del seno de la Iglesia Católica. Esto debemos mencionarlo, ¿sí? Todos estos reformadores, Wycliffe, Hus, Lutero, eh, nacieron y crecieron y se formaron, tuvieron su formación teológica dentro de la Iglesia Católica, ¿sí? Lutero, por ejemplo, era un monje de la Orden Agustina, ¿sí? Y en su afán de reformar a la Iglesia es que desarrollaron sus doctrinas revolucionarias, no en el afán de destruir a la Iglesia ni de combatir contra ella, pero esto también trae obviamente un montón de contradicciones, o sea, cómo podían combatir a la iglesia estando dentro de la iglesia, era bastante compleja la situación, ¿sí? Es un dilema bastante grande también, también hay un montón de discusiones históricas, filosóficas al respecto, pero hay algo que no se puede negar, estos reformadores eh,
eran parte de la iglesia y uno puede de repente por ahí ponerse a juzgar el tema de las motivaciones y sus alcances, ¿sí? Pero no se puede negar de que eh, su formación era eminentemente a cargo o estaba eminentemente a cargo de la Iglesia Católica. Bien, ¿cuáles son algunas características de la Reforma Luterana? En primer lugar, ¿sí? En primer lugar, lo que mencionamos hace rato, la justificación que es por medio de la fe. Eh, la religiosidad para la idea luterana se basa en una relación individual, es decir, sin la intervención de terceros. Uno es enteramente, individualmente responsable de su religiosidad, o en este caso de su relación con, con Dios, ¿sí? Es decir, yo soy responsable de mi salvación y no hay institución ni tercero que tenga que intervenir en ello, ¿sí? Nadie puede venderme la salvación, nadie puede decidir si yo soy salvo o no soy salvo, ¿sí? Por ejemplo, hablando en términos así mucho más coloquiales, es una cuestión individual, ¿sí? Y es mi fe individual la que me justifica, la que me hace apto para la salvación, en términos cristianos. Y obviamente esto va de la mano con la escasa intervención de la iglesia, es decir, es sacarle atribuciones y intervenciones a la iglesia en la religiosidad personal individual del creyente, ¿sí? La justificación por medio de la fe. El sacerdocio universal también va de la mano con esto. Si el creyente puede salvarse por su fe y convertirse en su propio sacerdote. Esto es realmente muy revolucionario para la época eh, y justamente va de la mano con la relación individual, personal que uno tiene con Dios. ¿Sí? El sacerdocio universal, así le llamó Lutero. Y por último, la autoridad de la Biblia. Para Lutero, la Biblia es la única fuente de inspiración, es decir, las tradiciones, las costumbres, eh, los sacramentos, todo lo que es, digamos, accesorio, no está a la altura o al- a la medida de importancia de la Biblia, ¿sí? De hecho, tomando la Biblia como principal fuente de toda la inspiración cristiana, se va a rechazar la tradición. Eh, Se va a negar la soberanía al Papa, ¿sí? Y se va a reducir el número de sacramentos. Hay un montón de sacramentos, en realidad 7, y Lutero y el protestantismo van a reducir la cantidad de, de sacramentos a 3. El bautismo, la Eucaristía y la penitencia, ¿sí? Bien, entonces, haciendo un resumen, podemos decir que la reforma luterana se caracteriza por considerar que la justificación y la salvación viene exclusiva y únicamente por medio de la fe. La idea de que el creyente puede oficiar como su propio sacerdote, en el sentido de que puede ministrar y puede acercarse a Dios sin intermediarios, ¿sí? O en este caso, tomando como intermediario espiritual único referente a Jesucristo, ¿sí? Eh, y por último, la autoridad de la Biblia, ¿sí? La sola escritura, solamente la Biblia es la que eh, emana autoridad y no las tradiciones, ni las costumbres, ni el Papa, ni la Iglesia, ni ninguna otra institución, ¿sí? Bien, ideas, como podemos ver, muy, muy revolucionarias, ¿sí? Bien, consecuencias de la reforma luterana. En primer lugar, la denominación de protestantes. ¿Por qué se llamaron protestantes? Eh, Hubo una asamblea de príncipes, en términos técnicos se le denomina dieta, ¿sí? En el año 1529, ya 12 años después de que Lutero hubiera colgado sus 95 tesis en la catedral de Wittenberg, ¿sí? Y estos príncipes de la ciudad de Espira, en Alemania, condenaron las ideas de Lutero.
y a sus seguidores. Y esto dio lugar a una disputa con otros príncipes de otras ciudades alemanas que sí estaban a favor de Lutero, que sí estaban a favor de sus ideas, y protestaron. Protestaron por la condena que recibió Lutero de sus ideas. Y a partir de ahí va a surgir el nombre de protestantes para referirse a los seguidores de Lutero. ¿Sí? Los seguidores de Lutero, los seguidores de la doctrina luterana que protestaban por las condenas que recibían sus ideas innovadoras y revolucionarias. ¿Sí? Entonces podemos decir que a partir del siglo XVI, especialmente a partir del año 1529 para adelante, los cristianos que siguen las ideas de Lutero se llaman a sí mismos protestantes. Al principio podía haber tenido una acepción, podemos llamarle despectiva, ¿sí? Sin embargo, quedó el término y hoy es bastante claro quiénes son protestantes, ¿sí? Quiénes están dentro de la rama protestante. Las ideas de Lutero se difundieron rápidamente y tomaron nuevos seguidores o sumaron nuevos seguidores, especialmente en algunos países del norte de Europa. Empezó en Alemania, se expandió a Suecia, Dinamarca, Noruega, Países Bajos, Inglaterra y también Suiza, ¿sí? Todos estos países tienen larga tradición protestante y se distanciaron un poco de la Iglesia Católica. Bien, hubo también otros reformadores en la historia. Eh, Existió un reformador muy importante, un reformador de origen francés, llamado Juan Calvino, ¿sí? Que fue contemporáneo de Lutero, vivió en la misma época de Lutero, y es considerado con Lutero el otro reformador más importante, ¿sí? Eh, que sentó, digamos, las bases del protestantismo. Calvino interpretaba al cristianismo dentro de una total soberanía de Dios, ¿sí? Consideraba que Dios era absolutamente soberano y eh, establecía, por ejemplo, la doctrina y la idea de la predestinación como fundamental, ¿sí? Que Dios en su presencia y en su soberanía eh, establece, digamos, las normas claras de quiénes son salvos y quiénes no llegan a la salvación, ¿sí? Totalmente al margen de la intervención eclesiástica. Vemos acá que ya no hay protagonismo ni eh, intervención de la iglesia, ¿sí? La iglesia ya no tiene autoridad ni voz para decidir quién se salva y quién no, ¿sí? Bien. eh, los seguidores de Calvino se van a llamar calvinistas y van a recibir distintos nombres de acuerdo a los países en donde van a ejercer influencia. Por ejemplo, van a llamarse puritanos en Gran Bretaña y van a ser conocidos como hugonotes en Francia. ¿Sí? Puritanos y hugonotes son los seguidores de Calvino, son los calvinistas en estos países. ¿Sí? De hecho, la iglesia presbiteriana, el nombre presbiteriano la denominación presbiteriana tiene su base en la doctrina calvinista, para que tengan una idea. ¿Sí? Y por último tenemos al reformador de la iglesia en Inglaterra, que fue Enrique VIII, un rey, un monarca, ¿sí? Que vivió también en esta misma época, en el siglo XVI, en la misma época de Lutero y Calvino, ¿sí? Y era de religión católica. De hecho, toda Inglaterra estaba dentro de la tradición católica y él como rey también estaba sujeto a ella. Eh, Sin embargo, eh, solicitó la autorización del Papa en aquel momento para divorciarse, ¿sí? Para separarse de su mujer, Catalina de Aragón. Quería divorciarse para casarse con otra mujer que era Ana de Bolena, ¿sí? Bueno, esto obviamente tuvo una negativa rotunda por parte de la iglesia. La iglesia no aceptaba la cuestión del divorcio, la separación, ¿sí? El matrimonio justamente era uno de sus sacramentos más importantes. Y ante la negativa de la iglesia de acceder a su pedido de divorcio, él va a hacer votar en el Parlamento inglés una ley llamada Ley de Supremacía,
donde él se convertía en la máxima autoridad de la Iglesia de Inglaterra y de esa manera se separó de la Iglesia Católica y obviamente fue excomulgado. Y a partir de este rey va a surgir la Iglesia Anglicana, ¿sí? Que es otra rama del protestantismo, ¿sí? Bien, y que es la iglesia oficial de Inglaterra, de la Iglesia Anglicana hasta hoy. Bien. Y por último tenemos a la Contrarreforma, se denominó así a esta parte ya posterior de la historia, donde la Iglesia Católica oficial va a tomar decisiones en función justamente de, de todas estas sacudidas y de todo este terremoto religioso que sacudió a Europa en el siglo XVI. Se va a convocar un concilio, el Concilio de Trento, donde van a reafirmar la validación de los 7 sacramentos para dejar en claro que Lutero y todos los reformadores estaban equivocados, ¿sí? Van a confirmar la existencia del purgatorio y se va a crear la Compañía de Jesús. Se va a crear la Compañía de los Jesuitas, ¿sí? Que van a tener como objetivo principal en esta época, ¿sí? Velar y luchar por la doctrina católica, ¿sí? Por establecer y por enseñar y por salvaguardar las tradiciones católicas, ¿sí? Bien, ¿cuáles son las actividades de cierre que solicito a ustedes para el día de hoy? Se encuentran en las páginas 70 y 71. La página 70, quiero que me expliquen con sus propias palabras qué fue la reforma protestante, ¿sí? Que hagan una definición personal de lo que fue la reforma protestante. Y por último, contestar con falso o verdadero, que es el ejercicio número 5 de la página 71. Todo esto quiero que eh, respondan y compartan como comentario, como respuesta a esta publicación en la plataforma, ¿sí? Habiendo dicho esto, entonces nos leemos en la plataforma y que tengan un excelente día.